Bueno, vamos a partir. Primero que todo, muy buenas tardes. Quisiera darle a toda la audiencia que nos está viendo hoy día y a nuestros panelistas la bienvenida a este cuarto webinar que está en el marco de la alianza entre el Consejo Chile-California y el Ministerio de Energía. Esta alianza se llama Alianza Energía Chile-California 2021 y ha tenido como objetivo tocar distintos temas que son relevantes en el sector energético, donde existen oportunidades de colaboración conjunta entre Chile y California, que sin duda son muchas. Esta es una iniciativa que está patrocinada por ACESOL, por Generadores de Chile y por el World Energy Council. Así que muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos dan la oportunidad de poder generar este debate. El día de hoy nos convoca un tema que es de alto interés a nivel no solamente local en ambas organizaciones, sino que también es un tema de alto interés a nivel global, donde por lo demás Chile tiene una gran oportunidad en ser líder mundial en materia de desarrollo. Me refiero al tema del hidrógeno verde y en particular hoy día vamos a conversar sobre los desafíos de la transición hacia la incorporación del hidrógeno verde en Chile y la experiencia que tenemos en California. Para poder dar contenido a esta conversación, hoy día contamos con 3 panelistas, la verdad es que panelistas de lujo, como ya es costumbre en esta instancia. Tenemos panelistas tanto de Chile como de California, y voy a partir dándoles la bienvenida a cada uno de ellos para que después empecemos la conversación. Primero, desde el Ministerio de Energía, nos acompaña Max Correa, que es jefe de la División de Combustible y Nuevo Energético. Max es actualmente el jefe de la División de Combustible y Nuevo Energético del Ministerio de Energía, y antes de unirse al Ministerio de Energía, Max se desempeñó como director ejecutivo del Comité de Innovación Solar y Energética de Corfo, y anteriormente como subdirector de Estrategia y Sostenibilidad en Corfo. Max además es miembro del directorio del Centro de Información de Recursos Naturales de Chile, de CIREN, parte del Ministerio de Agricultura y concejal de la Municipalidad de Zapallar, una zona costera bien conservada en el centro de Chile. Max se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y tiene una maestría en Environmental Policy Department of Land Economics de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y realizó un programa de un Certificate de Innovación y Emprendimiento en la Escuela de Graduados de Negocio de la Universidad de Stanford. Muy bienvenido, Max, un gusto tenerte en este debate, en esta conversación, y que nos acompañes. Gracias, Tatiana. También desde California, hoy día nos acompaña Marian Borgenson. Hi Marian, how are you? Vamos a tener traducción simultánea, por lo tanto, Marian, vamos a tener la conversación en español. Yo sé que tú estás con la traducción, pero cualquier cosa puedes pedir precisiones, no hay ningún inconveniente. Marian nos acompaña desde el Natural Resources Defense Council, NRDC, y ella es Senior Scientist Climate and Clean Energy Program. Marian trabaja en estrecha colaboración con los formuladores de política y los distintos stakeholders a nivel estatal, regional y nacional. Antes de unirse a NRDC, trabajó como líder del equipo de Lawrence Berkeley National Laboratory y tiene una licenciatura en la Universidad de Stanford en materia de la Universidad de California en Berkeley. Energy and Resource Group y un MBA del Hayes School of Business Berkeley, y además Marian vive en California. Marian, muy bienvenida a esta conversación el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you. Y por último tenemos a Marcela Angulo, que es directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción, y tengo que decir que es consejera de nuestro Consejo Chile-California. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Marcela es directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción, ingeniero civil con especialidad hidráulica y sanitaria, y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, con más de 20 años de experiencia en temas de sustentabilidad, innovación, transferencia tecnológica, entre otros. Ha sido gerente de capacidades tecnológicas en la corporación, en la Corfo de Desarrollo Productivo, gerente de sustentabilidad corporativa de Anglo American Copper,
vicepresidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Minero, miembro de las comisiones de sustentabilidad y energía en cambio climático y gerente de medio ambiente y energía de la Fundación Chile. Anteriormente trabajó en investigación universitaria sobre varios temas ambientales. Muy bienvenida, Marcela, un gusto también tenerte en esta conversación el día de hoy. Muchas gracias, Tatiana, encantada de estar aquí en este panel. Súper. Oye, la verdad es que tengo que hacer la precisión, un orgullo, no es, Max, no lo tome a mal, pero un orgullo tener dos mujeres tan potentes en el sector y en un tema tan nuevo también, así que muy bueno tenerlas acá con nosotros. Un placer, y nos enorgullece a todos. Perfecto, entonces vamos a partir, la idea es que tengamos una conversación, tenemos algunas preguntas y si ustedes quieren precisar lo que ha comentado algún otro panelista, por favor siéntanse libre de hacerlo. Max, quería partir contigo en la primera pregunta respecto a si es el hidrógeno verde una opción viable para el Chile a una escala mayor y cuáles son las perspectivas que le ven al desarrollo en la próxima década, pensemos en el 2025, 2030, 2040 hacia adelante. Mira, sobre si es viable, nosotros creemos que absolutamente. Es por eso que hicimos la estrategia y estamos trabajando con tanto entusiasmo en su implementación, porque Chile tiene unas ventajas comparativas muy únicas para la producción de electricidad renovable, que es la base de la producción del hidrógeno y sus derivados. Ahora, el mundo va hacia allá. Y el hidrógeno es un elemento clave en la transición energética. No es la solución a todo, ¿cierto? Es más importante tal vez toda la tendencia de electrificación directa, pero hay muchos sectores que van a requerir el hidrógeno para poder descarbonizarse, para tener una alternativa al uso y quema de combustibles fósiles. Entonces, el mundo ya se está preparando y nosotros lo estamos viendo y lo hemos visto, lo hemos presenciado físicamente en viajes que hemos realizado y también vamos a realizar otro ahora a fin de año. Pregunta entonces si es viable acá en Chile. Me imagino que se refiere a si vamos a ser como país capaces de capturar esta oportunidad. Los ingredientes están ahí. El desafío es si vamos a poder ponernos de acuerdo y en tener en tener una industria una industria verde en torno al hidrógeno y sus derivados, si vamos a ser como país capaces de desarrollarlo. Entonces, nosotros tenemos mucha fe que eso va a ser así, estamos trabajando en ello, pero como dicen por ahí, el paso de los años en el calendario no nos va a garantizar que esto pase. Acá hay que ponerse mano a la acción desde lo público y desde lo privado, desde la academia también, desde la sociedad civil, para ponernos de acuerdo en una mirada de corto, mediano y especialmente largo plazo en el desarrollo de esta industria. Ahora, las señales hasta ahora han sido muy positivas. Cuando me preguntas del 2025, 2030, 2040, el 2025 es una fecha que claro, es fácil de ir marcando que los quinquenios en el paso de los años y en las décadas. El 2025 es bien significativo porque muchos países se han puesto requisitos para que el 2025 ya estén los grandes proyectos produciendo estas moléculas. Por ejemplo, Alemania tiene un programa que se llama el H2 Global, que básicamente lo que hacen los alemanes es, con un subsidio muy grande, salir a licitar la compra de combustibles limpios para Alemania, para después ellos salir a vender esos mismos combustibles dentro del mercado europeo y ellos van a pagar este primer diferencial de precio que hay, o este Green Premium, como se le llama, con el combustible al cual quieren reemplazar. Y el 2025 es la fecha que los proyectos tienen que estar ya enviando las moléculas o recepcionando estos combustibles limpios en Europa. Y eso va alineado con lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con la Corfo, en este concurso que lanzamos, el subsidio, el Estado se puso con $50 millones, llegaron 10 propuestas. Uno de los requisitos es que, en este caso, no, 2025 también, creo que los alemanes 2024-2025, pero en la Corfo, al 2025 ya tienen que estar estos grandes proyectos operando. Entonces, de acá a los próximos años,
los proyectos tienen que, y para que un proyecto esté en el 2025 operando, tiene que iniciar hoy día, hacer los estudios de ingeniería, de base, las líneas de base, el estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros creemos que para esa fecha ya van a estar los primeros proyectos de gran escala, y para el 2030 ya se va a haber multiplicado mucho más. Y para el 2040 nosotros lo que esperamos es que la industria ya esté madura, ¿ah? Y que tengamos diversificados muchos tipos de proyectos de distintos tamaños a lo largo del país. Y eso es lo que vemos también con la tendencia, lo que dice el Hydrogen Council, esta asociación que reúne a todas las empresas globales del hidrógeno. Así que yo creo que vamos bien y vamos con los plazos. Tenemos que actuar rápido, pero estamos alineados con los plazos globales de entrada del hidrógeno a gran escala. Muchas gracias, Max. Y vamos a retomar el tema de los desafíos de implementación un poquito más adelante en la conversación y los roles de los distintos actores. En el intertanto quería pasar a Marian y Marian, hacerte una pregunta en base a la experiencia, a tu experiencia en California, de los distintos usos que tiene el hidrógeno y dónde ustedes han hecho un análisis de qué es más beneficioso el uso desde la perspectiva de la reducción de emisiones. Bueno, en California creo que también estamos recién comenzando. Estamos viendo cómo trabajar con el hidrógeno. Ha habido conversaciones de cómo utilizarlo para reemplazar la generación de energía a partir de gas. Las industrias que cuesta a veces electrificar, como por ejemplo la aviación, los barcos, la manufactura de hierro. Pero en realidad es muy importante volver un poco atrás y recordar todas las formas en que el hidrógeno se está utilizando hoy en día a nivel global. Hoy en día el hidrógeno se está utilizando muchísimo para la refinería del petróleo y también la producción y también para calefacción y también para la manufacturación del metanol. El 99% de California del hidrógeno se utiliza para la refinería del petróleo y hay una gran cantidad de producción de hidrógeno sucio que hoy en día está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, uno de los lugares más importantes donde tenemos que pensar en el oxígeno, en el hidrógeno verde, es reemplazar el hidrógeno sucio. La cantidad de emisiones que provienen de todo el hidrógeno que se está produciendo a nivel global es mayor que todas las emisiones del país de Alemania. Por lo tanto, es muy grande. Otro punto interesante que vale la pena mencionar es que si usted reemplaza todo el hidrógeno sucio con hidrógeno limpio, va a requerir toda la energía solar que se está generando hoy en día. Entonces toma una gran cantidad de electricidad para crear el hidrógeno. Por lo tanto, en California, espero que al trabajar con el gobierno podamos seguir avanzando con este recurso tan precioso que puede utilizarse de forma bastante objetiva. Por lo tanto, a medida que seguimos avanzando, espero que el uso del hidrógeno en California sea como para la aviación, el embarque, fabricación de acero, donde se requiere altas fuentes de calor, y quizás inclusive en formas objetivas para generar electricidad, para equilibrar también la red y el requerimiento de electricidad que va a ser también trabajando con energía del sol y el viento. Se puede trabajar en los costos y por supuesto se puede trabajar con la eficiencia. Por lo tanto, creo que es un recurso precioso y que hay que seguir trabajando de forma bastante específica. Muchas gracias, Marian. Si a lo mejor Max o Marcela quisieran comentar en ese punto, los vi a los dos bastante asintiendo la conversación. Así es. Perdón, Marcela, yo estaba sintiendo porque confirma lo que nosotros venimos diciendo también y en esa es la línea, con ese diagnóstico es con lo que estamos trabajando, ¿ah? Pero completamente de acuerdo con lo que dijo Marian. Así es, yo también no puedo estar más de acuerdo. Hay una correlación directa entre la disponibilidad de energía limpia y competitiva y la posibilidad de producir hidrógeno a gran escala, tanto para los usos domésticos como para pensar, como lo está haciendo la Estrategia Nacional de Hidrógeno, en la exportación del hidrógeno y sus derivados, ¿no? Hidrógeno o amoníaco u otras formas de derivados y combustibles, que hay una posibilidad de conectar ese mundo también con la captura de carbono y producir combustibles limpios a partir del hidrógeno como driver.
Marcelo, y en esa línea, y dado tu rol hoy día también desde la academia, ¿cuál es el rol que ves para la academia en el desarrollo de un mercado, de la investigación en materia de hidrógeno verde? Bueno, yo aquí quiero ser muy pragmática en términos de que en Chile tenemos un sistema nacional de innovación que es pequeño, que tiene recursos limitados y por lo tanto, desde la perspectiva de la tecnología de producción de hidrógeno, ¿no es cierto?, más bien desde la electrólisis, es probable que estemos 20, 30 años tarde respecto de lo que han hecho otros países en el mundo. Y por lo tanto, mi opinión personal es que probablemente ahí no tenemos tanto que hacer desde el punto de vista del espacio de innovación local, ¿no?, para nuestro ecosistema local. Sin embargo, soy una convencida que tenemos un tremendo espacio de innovación en las aplicaciones o en los usos del hidrógeno. Y aquí quisiera conectar con la particular visión que tenemos desde la Universidad de Concepción, y estamos trabajando en ello, en términos de que el hidrógeno puede constituirse en un driver de descarbonización y de competitividad para nuestras industrias que están hoy día instaladas en Chile, y que fundamentalmente aquellas industrias que exportan o que son parte de cadenas de valor que terminan en mercados que están siendo cada vez más sensibles al tema de la huella de carbono. Como muchos países están ya mostrando sus compromisos de carbono neutralidad al 2040, al 2050, hay grandes emisores, las grandes industrias que van a tener que hacer esfuerzos muy notables por reducir su huella de carbono. Y ahí obviamente que las energías renovables son un gran aliado, pero hay áreas donde es difícil la electrificación y por lo tanto el hidrógeno tiene un rol que cumplir. Y quisiera detenerme muy especialmente en un par de ejemplos. En la minería. En la minería es una de las industrias más importantes en Chile. Nosotros vemos, y Mary Ann ya lo comenta, la industria del acero se está moviendo en el mundo hacia producir acero cero emisión. Y eso se produce fundamentalmente usando el hidrógeno como un elemento reductor de minerales, ¿no?, para producir la producción de reducción directa de hierro hacia acero. Esa misma tecnología tiene la posibilidad de usarse en nuestra industria del cobre. El cobre va a ser un metal muy requerido para la transición energética, para las propias energías renovables, para la industria de la electromovilidad, los autos eléctricos, y por lo tanto nuestra industria minera de cobre va a estar muy exigida respecto de transformar sus procesos productivos. Y aquí el hidrógeno tiene un rol relevante, y lo tiene en todos los alcances de la huella de carbono, en el alcance 1, en el 2 y en el 3. En el 1, que son las emisiones directas, el concepto de reducción de minerales con hidrógeno también se puede aplicar. Nosotros en la Universidad de Concepción trabajamos hoy día en una tecnología que es muy disruptiva, que sustituye a las tradicionales fundiciones de cobre por un proceso equivalente a lo que hace el acero cero emisión, que es oxidación de minerales y luego reducción con hidrógeno verde. Pero también el hidrógeno se puede usar de forma importante en la movilidad dentro de la minería, sea con sistemas de combustión dual de diésel o hidrógeno, o con celdas combustibles en camiones mineros o en otros equipos mineros, y también en el alcance 3, que son todos los insumos que usa la minería. Y ahí vemos que los explosivos que están basados ¿no es cierto?, en amoníaco, y también la posibilidad de que todos los viajes o el transporte marítimo también pueda beneficiarse por los usos del hidrógeno. Y así como la minería, hay varias otras industrias que tienen un tremendo potencial. La industria de celulosa y papel, donde Chile es un líder mundial, también tiene una tremenda posibilidad de usar el hidrógeno con una lógica de refinería, ¿no?, de economía circular. Así es que nuestra visión es que la academia tiene un rol importante de hacer investigación aplicada, innovación destinada a que nuestras propias industrias transformen el hidrógeno en un driver de competitividad y de descarbonización. Muchas gracias, Marcela, y con lo interesante que es la oportunidad que también se abre para nuestra industria relacionada en los mercados globales, de exportación de servicios, proveer servicios asociados a la industria en el mercado global, creo que es un elemento muy relevante también asociado a eso. Quería preguntarle a Max,
Respecto del rol del gobierno en apoyar el desarrollo, hablamos de la academia, cuéntanos tu visión, cómo lo están viendo desde el gobierno. Bueno, nosotros tomamos hace un buen tiempo la decisión de tomar un rol muy activo para la promoción del hidrógeno y de esta nueva industria, porque vemos que trae múltiples beneficios al país, ya tanto en la descarbonización propia del cumplimiento de nuestras metas de carbono neutralidad. Tú sabes que el hidrógeno, nuestra carbono neutralidad representa un 21%, pero también la posibilidad de, al alero de esto, crear una nueva industria de exportación desde Chile. Entonces, y una industria limpia que va a crear nuevos trabajos, va a dar nuevas fuentes de ingresos para proveer bienestar al país. Por tanto, nosotros estamos tomando un rol muy activo. Y cuando partimos en esto dijimos, tratemos de darle un foco de una política orientada por misión. Y esto básicamente es poder aunar todas las voluntades, todas las miradas en torno al tema y ponerse una meta común y que todos rememos para el mismo lado. Una visión de largo plazo compartida por la sociedad. Y eso creemos que es de lo más importante que hay en la estrategia y el carácter que le queremos dar. Es como en Estados Unidos como el moonshot, ¿cierto? Como el viaje a la luna, en fin. O como hoy día la administración de Biden que están hablando de los Earthshot, ¿cierto? Que son estos grandes desafíos para poder salvar eh, al planeta de la crisis ambiental, de la emergencia climática que estamos viviendo. Entonces, nosotros estamos viendo el hidrógeno, del desarrollo de la industria del hidrógeno con esa mirada global. Ahora, la bajada es que uno tiene que trabajar en múltiples frentes. Entonces estamos trabajando en regulación, permisología, infraestructura, estudios, ¿cierto? De qué se va a requerir, cuál va a ser la infraestructura necesaria para llevar esto a cabo, distintos bienes públicos para apoyar al mundo privado, porque finalmente nosotros, la estrategia descansa en la acción de los privados, ¿cierto? En su compromiso, en su toma de riesgo, en sus inversiones. Esa es la naturaleza de nuestra economía política, pero estamos yendo más allá y estamos también, como nombré antes, sacando oportunidades de promoción a través de incentivos, como este concurso con Corfo, también gracias a la ayuda de los bancos multilaterales y otros, estamos sacando varios concursos de subsidios para avanzar en estudios de prefactibilidad, fondos, porque nosotros sabemos que se requiere mucho incentivo en una etapa temprana si es que queremos acelerar el desarrollo de esta industria, porque de eso se trata la estrategia, de anticipar el uso del hidrógeno en distintas aplicaciones antes de que sea competitivo por sí solo, llegue a su break-even económico, ¿cierto? Nosotros queremos acelerar esto porque hay una urgencia. Entonces necesitamos no solo tener la cancha preparada, la regulación, en fin, sino que también tenemos que promover incentivos, instrumentos económicos. Estamos estudiando también otros posibles instrumentos económicos, por ejemplo, en la revisión del diésel, el impuesto específico comparado con la gasolina, el impuesto verde, que debería ampliarse en monto y en alcance. Estamos viendo algún mecanismo de ETS, ¿cierto? Los ETS, que son permisos transables. Estamos viendo cómo podemos dotar al mercado de distintos instrumentos para que pueda acelerar esto. También obviamente estamos hablando con los posibles compradores iniciales en el mercado doméstico. La minería que nombró la Marcela es fundamental para nosotros. La minería utiliza muchísimo diésel hoy en día en sus distintas aplicaciones móviles, principalmente los grandes camiones, ¿cierto? Que consumen millones de metros cúbicos de diésel, miles de litros por día cada uno de ellos. Entonces, el hidrógeno puede ser una alternativa con una lógica de mercado más rápida en la minería, pero también estamos trabajando con ENAP. La refinería, como dijo Marian, es donde se usa actualmente el hidrógeno gris. Estamos trabajando en el sector agrícola, donde pueden haber oportunidades para que se rompa el huevo de la gallina, donde haya demanda para que los productores puedan hacer estos combustibles. También estamos trabajando muy activamente en cooperación internacional. Hemos firmado
acuerdos de estos memorandos de interés con los distintos puertos por donde entran los combustibles a los grandes centros de consumo, Singapur, por ejemplo, Rotterdam, Amberes, porque sabemos que por ahí los países van a importar el día de mañana estos metanol, este amoníaco verde, estos combustibles sintéticos, para cumplir con sus propias metas de descarbonización. Por tanto, tenemos una línea de trabajo muy fuerte que es de cooperación internacional. Lograr posicionar a Chile como un país donde se van a poder producir de manera cierta y segura en el tiempo estos combustibles limpios a precios muy competitivos. Ahora, por ejemplo, lanzamos un nuevo estudio que está por finalizar con el Institute of Energy Economics de Japón para poder dar garantía al mercado asiático que nuestros números, lo que nosotros estamos diciendo que vamos a ser tan competitivos en la producción de hidrógeno y poder transportarlo a los lugares, a los centros de consumo, es así. Hasta ahora los resultados preliminares nos muestran a Chile como aún más competitivo que Australia, que está mucho más cerca de Japón, porque verdaderamente el potencial de producción de energía renovable del desierto de Atacama con energía solar y los vientos de la Patagonia hacen que Chile realmente se posicione con quien pueda producir esto de manera más competitiva. Entonces también estamos trabajando en certificaciones, porque es muy importante evitar a los consumidores y a los quienes van a comprar en el mercado estos combustibles limpios o estos químicos limpios, que es lo que fue producido en Chile, fue producido en toda la cadena sin huella de carbono, ¿cierto? Fue producido 100% de manera responsable y con energía 100% renovable. Entonces, estamos trabajando también en capital humano, estamos colaborando con las iniciativas de innovación, con la Marcela, conversamos constantemente, estamos muy atentos de lo que está haciendo la Alianza Estratégica para el Hidrógeno de BioBio, porque acá hay que formar, como dije inicialmente, es una política orientada por visión, tenemos que estar trabajando todos juntos con un norte común o un horizonte común y haciéndonos cargo también de las dificultades que vayan ocurriendo en el camino. Entonces, el rol que estamos tomando es un rol que no es el tradicional que uno ve muchas veces desde lo público en Chile. El Ministerio de Energía no solo está estableciendo un cronograma de regulación, sino que está yendo mucho más allá, porque tenemos la convicción de que esto es necesario y que es posible. Muchas gracias, Max. Y en esa línea igual me gustaría tomar dos temas que son el de regulación y el de incentivos, y conectar con Marian. Respecto de, Marian, en tu experiencia, ¿cuáles son un poco los highlights o el estado del debate en California en materia regulatoria y de incentivos en materia del desarrollo del hidrógeno verde? Hydrogen. Bueno, Bueno, en California también estamos recién comenzando con este tipo de regulaciones e incentivos también. Hay una gran cantidad de trabajo que tiene que hacerse para resolver si se puede poner hidrógeno en las tuberías de gas, si la inyección se puede hacer de forma segura, cuánto hidrógeno va a poder filtrarse en la atmósfera, etcétera. Y cómo es que las tuberías van a resistir. Tenemos una gran cantidad de gas natural en California. Por lo tanto, 90% de nuestros hogares trabajan con gas natural. Entonces la pregunta es, ¿se puede reemplazar con el hidrógeno en estas tuberías? Entonces, una área de regulación es esa. Otra tiene que considerar si es que deberíamos requerir, y esto literalmente tiene que ver con la Comisión Pública, si es que los generadores de gas deben utilizar también hidrógeno en la producción de electricidad. Entonces hay que ver cómo eso se va a comparar con otras alternativas para limpiar el suministro de energía eléctrica. Yo creo que aún estamos en una etapa muy preliminar. Sabemos que lo que el hidrógeno puede hacer. Y creo que lo más importante a nivel de inversión, a nivel de gobierno, está asociado a los desarrollos preliminares. En el presupuesto del Estado, esto tiene que considerarse recién el próximo año. Y creo que en ese sentido hay que invertir. Se ha invertido unos $100 millones para lo que es la tecnología de electrólisis y también para la tecnología de evacuación de gases asociado a lo que es la biomasa. Entonces,
no estamos muy seguros de cuánto esto puede costar, cuánto producir los costos, cómo es que la gasificación funciona, por ejemplo. Y luego hay algunas aplicaciones que son muy diversas, tal como hemos conversado. Entonces, aún lo veo como una etapa de piloto, más que requerir algo a escala para ser utilizado en alguna aplicación puntual. Estoy de acuerdo con Max de que aquí hay un rol muy importante en los gobiernos para crear una demanda confiable, por lo menos al principio en una pequeña escala, pero esto va a crecer rápidamente y hay que desarrollar nuevos proyectos. Sin esa forma de sobreconstruir o generar una inversión muy alta en un principio para invertir, por supuesto, más adelante. Hay que considerar que a lo mejor hay que desarrollar infraestructura, tuberías para a lo mejor tener que reemplazarlas en 10 años y eso no es lo más apropiado. Por lo tanto, es un rol bastante complejo para los gobiernos. También hay una pregunta asociada al rol de los elementos globales y cómo debieran la energía eléctrica renovable debiera utilizarse. He escuchado de Marcela y de Max también que existe una necesidad de electrificar una gran cantidad de cosas con toda la electricidad y recursos de electricidad renovable que existe. No queremos crear demasiada presión en el hidrógeno porque eso podría subir los precios y eso podría también generar algún problema a nivel económico. Por lo tanto, hay un rol importante para que los gobiernos gestionen, manejen quién recibe más recursos y cuáles son los impulsores económicos asociados a lo que es la electricidad en cada uno de los estados. Como ejemplo, de que nos preocupa asociado al uso del hidrógeno es utilizar el hidrógeno en los hogares. Eso va a tomar como 5 veces más, requiere mucha más electricidad con electricidad que con hidrógeno. Por lo tanto, hay que asegurarse de que no se generen opciones que sean más caras y que puedan dañar en el largo plazo. Y hay que utilizar los recursos de la mejor manera posible. Por lo tanto, hay distintas formas en que el hidrógeno se puede utilizar. Una aplicación, y mucho del hidrógeno y de los desarrollos y de lo que hemos hablado, es bastante interesante y es también generar una red no conectada de hidrógeno. Hay por ejemplo, podría haber un lugar que hasta cierto punto no está conectado a una cañería, pero puede tener algún tipo de cilindro para poder trabajar con esto. Por lo tanto, estamos viendo la forma de desarrollar elementos renovables y agregar algunas redes de electricidad para aumentar la capacidad para la electrólisis, por ejemplo. Pero sería interesante también ver dónde hay falta de tuberías, a lo mejor llegar de alguna otra manera con algún otro uso. También podría haber una oportunidad para equilibrar la red con hidrógeno, pero eso puede ser a menor escala de uso, porque hay una gran cantidad de uso de la electricidad, por lo menos en el caso de California. Muchas gracias, Miriam. No sé si Marcela o Max quisieran complementar, comentar algo en esa línea, dado el contexto local, lo que estamos en la etapa de desarrollo que tenemos en Chile hoy. Sí, Marcela, ¿querés reaccionar tú o...? Yo primero, y te dejo después el tema de la transmisión y el trade-off, que eso están ustedes mucho más en el ministerio, pero yo estoy muy de acuerdo con Marianne en términos de que tenemos que ser muy pragmáticos en términos de cuáles son los nichos donde el hidrógeno realmente tiene la posibilidad de competir mejor que los sistemas de electrificación tradicional, y por eso es que hay que ser muy responsables, yo creo, en el cómo se abordan estos procesos, esta curva de aprendizaje, porque efectivamente hay, digamos, hay hipótesis que muestran que el hidrógeno sí va a competir bien en algunos espacios, y es ahí donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos en avanzar en la curva de aprendizaje, en pilotear, en proyectar, ¿no es cierto?, cómo sería esa aplicación a una escala industrial, haciendo algunos supuestos en términos de cómo va a ir bajando los costos de capital de la electrólisis y los costos de capital de la energía renovable, de modo que podamos proyectar con cierta confianza y certeza cuál es el momento exacto en el que una iniciativa de esta naturaleza tiene que entrar, ¿no es cierto?, en operación. Y probablemente no acelerar, hay que hacer un balance, en términos de no acelerar demasiado aquellas aplicaciones que eventualmente no van a ser competitivas. Así que yo creo que ahí, y Max podrá comentar un poco más en términos de dónde tiene sentido hacer aplicaciones de hidrógeno con la electricidad producida in situ versus un buen sistema eléctrico con una buena transmisión y un buen mecanismo de certificación, ¿no?, que permita hacer la trazabilidad de la energía que le llega a la producción de hidrógeno.
Max. Completamente de acuerdo con Marianne y Marcela. Y nuestra estrategia de carbono neutralidad va en línea con eso, ¿cierto? Tú tienes que buscar dónde es más costo eficiente hacer tu medida, y en ese caso, y el hidrógeno no se escapa de esa regla. Para que se haga una idea, el plan de carbono neutralidad, lo que en Chile, actualmente es simple de entender, no es fácil de implementar, pero es simple de entender. Y es que tú primero limpias la matriz de generación eléctrica. Hoy día en Chile, el 40% de la electricidad que consumimos proviene del carbón, 20% aproximadamente del gas. Entonces, la idea, tú tienes que limpiar, desfosilizar tu generación eléctrica, reemplazándola con energía renovable. Y luego o en paralelo, teniendo la energía renovable o tu electricidad renovable, ampliar el uso eléctrico de distintos sectores de la economía, industriales, como por ejemplo está haciendo muy fuertemente la minería, usos residenciales. El día de mañana yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, o sea, no hay que estar de acuerdo, es un dato científico lo que dice Marianne del gasto energético de calefaccionar una casa o enfriar una casa con hidrógeno versus electricidad directa con una bomba de calor eficiente, ¿cierto? No hace sentido teóricamente, salvo en ciertas situaciones muy particulares, pero la idea es utilizar la energía de lo más eficientemente posible. Entonces, y esa electricidad, como venía diciendo, de la carbono neutralidad amplia a los distintos sectores, pero hay muchos otros, hay lugares donde no va a ser posible electrificar, son los llamados los sectores difíciles de descarbonizar, y es ahí donde el hidrógeno tiene más sentido. Entonces, eso va en línea, lo que dice Marianne, va en línea con nuestra estrategia de carbono neutralidad y con nuestra estrategia nacional de hidrógeno. Ahora, lo que no muchas veces se tiene presente para los que no son chilenos, incluso para algunos compatriotas también, es que Chile no solo tiene recursos renovables de muy buena calidad, muy buen factor de planta, como se le llama, para producir energía solar y eólica, sino que también es muy abundante. Nosotros, la última estimación, esto va cambiando porque la tecnología también va mejorando, pero nosotros tenemos calculado del Ministerio de Energía que al menos podemos producir 80 veces más, o sea, 80 veces más electricidad que el tamaño actual que nuestra matriz eléctrica, nuestra capacidad instalada. Por tanto, podemos electrificar mucho. Podemos electrificar eventualmente todos los sectores de nuestra economía estarán dando todos el día de mañana en un auto eléctrico que fue alimentado por electricidad renovable, pero igual tenemos un excedente muy grande. Y esto tampoco se trata de cubrir el norte del país con paneles solares. No, eso tampoco es así en el territorio. Pero el hidrógeno nos abre la puerta a poder envasar estos excedentes y poder exportarlos y usarlos para otros fines. Entonces, la competencia del uso de la electricidad renovable para fines que tengan más sentido desde un punto de vista de costo-eficiencia ambiental o de reducción de emisiones, nosotros creemos que no estamos viviendo ese problema. Gracias, Max. Marianne, no sé si quieres, después de haber hecho la vuelta, ¿te gustaría complementar con algo adicional? No, I mean, I think we're well aligned. Yo creo que en realidad está muy alineado, tiene todo mucho sentido. Entonces quisiera tocar otro de los puntos que mencionó Max, pero una pregunta para Marcela que tiene que ver con el capital humano, Marcela. ¿Cómo tú estás viendo los desafíos, las oportunidades, la relevancia, lo crítico que puede ser el desarrollo del capital humano asociado a esta industria? Y a lo mejor Max nos puede complementar después con las oportunidades asociadas a la generación de empleo, que entiendo que también en la estrategia fue algo que lo abordaron. Marcela, por favor. Sí, gracias por la pregunta, Tatiana. Este es un tema súper relevante porque ya vivimos en Chile una experiencia equivalente cuando la energía solar, pudiéramos decir que nos pilló por sorpresa, ¿no? La competitividad de la energía solar fotovoltaica, y empezó a haber un despliegue masivo de la energía solar y no teníamos los cuadros técnicos y profesionales preparados. Yo siempre recuerdo algunas anécdotas, ¿no? Donde la presidenta anterior y el presidente actual fueron a inaugurar
plantas solares y se encontraban con que la mayoría de los trabajadores que estaban montando esas plantas eran extranjeros, ¿no? Incluso europeos, búlgaros. Bueno, y lo que nos pasó ahí es que esta es la típica falla de coordinación de la que se habla en los ecosistemas de innovación, ¿no? Típica falla de coordinación, no es una falla de mercado tradicional, es una falla de coordinación. Lo mismo de huevo-gallina, de oferta y demanda, porque poder ser capaces de proyectar cómo va a ser la demanda y cuáles van a ser las calificaciones que van a requerirse a nivel técnico, profesional y de capital humano avanzado, es una cosa compleja. Y lo que hay que hacer es intentar un trabajo colaborativo entre el mundo de la industria y el mundo de la oferta formativa. Estoy hablando de centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades, de modo de poder proyectar en el tiempo y poder alinear la oferta formativa con la demanda. Entonces, esto es muy sensible porque así como es malo llegar tarde, también es malo acelerarse demasiado, porque tú puedes generar unas tremendas expectativas en los jóvenes, formando técnicos y profesionales que después no encuentran un espacio en el mercado laboral. Entonces, esta es la típica actividad en donde el rol del Estado, y en este caso lo está haciendo el Ministerio, es clave para ir generando esa coordinación, de modo que vayamos teniendo una claridad de cómo va a ser la demanda del mercado por capital humano, con qué tipo de calificaciones y competencias, de modo que la oferta formativa sea capaz de adecuarse y estar generando, ¿no es cierto?, los profesionales y técnicos que se requieren en el momento adecuado. Entonces hay aquí mucho que hacer desde las entidades de educación superior, porque tenemos por un lado esta necesidad de tener una oferta formativa en el largo plazo, pero también tenemos que hacer cosas para reconvertir competencias de personas que hoy día están en el mundo laboral y que podrían de forma más rápida tal vez adquirir esas competencias y estar en condiciones, ¿no es cierto?, de abordar y trabajar en esos proyectos que van a ser los primeros del pipeline de iniciativas que se implementan. Gracias, Marcela. Max, y desde la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, ¿cómo abordaron el capítulo Capital Humano y los desafíos que ves hacia adelante? Con mucha deferencia a expertos como la Marcela, que conocen el tema muy bien. Y coincido completamente con ella. Nosotros somos conscientes del mismo riesgo del correcto timing, ¿cierto? Tanto uno no quiere generar falsas expectativas tampoco. Entonces, nosotros estamos trabajando coordinadamente desde el Ministerio, a través de la Mesa Capital Humano, con las universidades también para que ellos vayan viendo, que ellos todos, porque todos tenemos que educarnos y capacitarnos en qué significa y qué significaría el desarrollo de esta industria y cómo va a ser en el tiempo, cómo proyectamos que sea en el tiempo para todos estar coordinados y poder ganarle a estas fallas de coordinación que dice la Marcela. Entonces, desde el Ministerio nosotros estamos tratando también de proveer bienes públicos, es decir, estudios que analicen esto y vean qué perfiles de competencias se van a requerir en cada una de las fases o eslabones de la cadena de valor de la producción del hidrógeno y cuándo, ¿ya? Porque uno tiene que tener un diagnóstico muy claro para poder enfrentar el problema de la mejor manera. Entonces, ahora la buena noticia es que el hidrógeno verde, la nueva industria asociada a él, es una integración de procesos que son conocidos, ¿cierto? Donde va a haber mayor cantidad de demanda por empleo, ¿cierto? Va a ser probablemente la generación de electricidad, la construcción de los parques solares, fotovoltaicos, de concentración solar de potencia, los parques eólicos, en la construcción, operación y mantención de ellos. Y en Chile, si bien, como contaba Marcela en un principio, habían anécdotas que había muchos búlgaros, paraguayos, en fin, muchos españoles, europeos de todos lados, pero pocos chilenos, eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces nosotros creemos que estamos más bien preparados para eso. Y luego, avanzando en la cadena de valor, se asemeja mucho a la industria petroquímica, donde manejo de gases industriales, en fin, donde también existen competencias hoy en día en Chile, pero acá el tema es que estemos preparados para poder soportar esta gran demanda
de nuevos proyectos con capital humano propio, nacional. Ahora, esto lo engloba en algo aún mayor, que tiene que ver con el valor local, que no es solo el capital humano calificado, avanzado o distintos perfiles que tenemos que tener en el país, pero también tenemos que ser capaces de agregar valor en Chile. Y ahí la Marcela también sabe mucho de este tema, porque, y para ilustrárselo a los que han tenido estas disquisiciones, el día de mañana nosotros queremos desarrollar en Magallanes una industria eólica enorme como el potencial que tiene la región. No hace sentido en que nosotros estemos importando estas turbinas y este hormigón desde otras partes del mundo, sino que deberíamos ser capaces, al menos de construir las torres acá, ir avanzando para después pues, ser capaces de construir el aspa, que requiere mucha más tecnología, en fin. Pero tenemos que generar valor acá y agregar valor acá desde Chile, y eso es parte de la estrategia. Pero lo que te quiero comentar, Tatiana, es que el Ministerio de Energía está invitando a todos los otros sectores, desde lo público y lo privado, que se sumen a esto y que nos ayuden a ser parte y lo pensemos entre todos. Porque nosotros no somos el Ministerio de Ciencia, no somos no somos Corfo, no somos el Ministerio de Trabajo, no somos el Ministerio de Educación. Entonces, todos tenemos que tratar, y vuelvo a lo que te decía antes de la política orientada a una visión, tenemos que tratar de todos tener un horizonte común y trabajar en pos de ello. Nosotros estamos haciendo diagnóstico y levantando necesidades, oportunidades, lo mismo que está haciendo la Marcela también desde la academia, pero tenemos que todos sumarnos a eso. Entonces, es un trabajo colaborativo, más que un liderazgo propio desde el Ministerio de Energía que te va a resolver dónde y cuándo van a requerir capital humano calificado. Es un trabajo entre todos. Muchas gracias, Max y Marcela. Y quería pedirle a Marianne si nos puede comentar un poco en qué está y cómo han visualizado en California la importancia del la formación de capital humano en esa misma línea. A ver cómo está la I discusión think allá. hydrogen is actually a good story. El in that hidrógeno es una buena historia en ese sentido. No es algo totalmente nuevo, y yo creo que Marcela y Max también han abordado este punto. No es algo que mucha de lo que existe hoy en día, y también la fuerza de trabajo que trabaja en el gas, ya están construyendo también y participando en la industria de los renovables. Esas son las personas que van a escalar, que van a ver también un afinamiento para de esa forma trabajar de forma especializada. Y la mayoría de los trabajos van a provenir de un gran escalamiento de la industria de lo renovable. Porque ustedes, California, por supuesto, Chile y California, ambos ya tienen los centros de capacitación, las universidades, los centros de formación, para de esa forma seguir escalando la gran cantidad de personas que van a poder estar disponibles para poder instalar la energía solar y eólica. Por lo tanto, es una historia mucho mejor que la que pueden contar algunas energías mucho más nuevas. La gran diferencia es que tiene electrólisis, que no hay que gestionar. No muchos trabajos a ese punto en comparación con la generación de la electricidad y también lo que se requiere para crear el hidrógeno. Bien relevante, que es el tema de las transformaciones de los mercados laborales y cómo hay capital humano, personas que pasan de una industria a otra haciendo ejercicios intensivos de upskilling. Yo creo que ahí hay un punto bien importante, y ahí la Marcela, que aparte es consejera del Consejo Chile-California, quizás es algo para conversar cómo desde el Consejo podemos promover la colaboración en materia de formación de capital humano entre California y Chile, así que lo dejamos ahí anotado. Quisiera pasar a otro tema que tiene que ver con este trade-off que hay entre la producción de consumo local versus exportación, y ver ahí, Marcela, ¿cómo ves tú que puede haber un trade-off entre la producción para el consumo local versus la producción para la exportación, dada la importante ventaja competitiva o posición de mercado que podemos lograr en esta industria? Bueno, yo personalmente creo que no hay un trade-off.
¿ah? Yo creo que no es uno o lo otro, estos son mercados que son complementarios, y ciertamente que muy probablemente el consumo doméstico se va a ver beneficiado por las economías de escala y por las curvas de aprendizaje que se van a producir localmente a partir de grandes proyectos que estén orientados a exportar. Entonces, yo creo que esto no hay que mirarlo como una contraposición, al contrario, tenemos que ser muy inteligentes para poder sacar provecho de esas sinergias y esas economías de escala. Y es más, probablemente Max puede comentar un poco más, pero esta visión que el Clean Energy Ministerial, el último Clean Energy Ministerial, que justamente donde Chile fue el host, esta previa a la COP26, donde se lanzó este Mission, la sexta versión, entiendo, del Mission Innovation, y uno de esos fue el de hidrógeno. Y en el de hidrógeno se está hablando del concepto de valles de hidrógeno o hubs de hidrógeno, que son justamente proyectos en donde hay muchos actores involucrados, no solo uno que consume, que produce para sí y consume, sino que hay una mirada colaborativa de muchos actores que en un determinado territorio pueden aprovechar las sinergias y las economías de escala de un proyecto de producción de hidrógeno para diversos usos, y entonces tener varios off-takers, a lo mejor uno de ellos es para exportación, otros para consumo doméstico, y va a ser probablemente esta escala lo que le va a permitir a estos proyectos ser competitivos más temprano de lo que hubieran sido si cada uno lo aborda individualmente. Entonces, definitivamente no veo una contraposición, veo una absoluta sinergia, y creo que ese es el tipo de proyectos que deberíamos promover. Nosotros en este programa de alianza estratégica para el hidrógeno verde en el Biobío, estamos, por ejemplo, mirando un hub de hidrógeno en la zona industrial de Talcahuano. Ahí tenemos refinería de petróleo, que es consumidora de hidrógeno, tenemos una industria siderúrgica, ACAP, tenemos una planta cementera, tenemos ahí se hace cerca de ahí la distribución del gas natural, podemos hacer el blending de gas natural con hidrógeno. Entonces tenemos los puertos, ¿ah? Donde todo lo que es logística portuaria pueden ser también un consumidor. Entonces, si logramos concebir estos proyectos colaborativos, vamos a hacerlos más competitivos más temprano. Obviamente esto tiene muchos costos de transacción, y por eso es que el rol también de los incentivos que está poniendo el Estado a través del Ministerio y la Corfo pueden ayudar a que esto pase. Pero así estamos viendo, lo está haciendo Alemania con el hub de Hamburgo, estamos viendo que en Europa en particular hay mucha cultura de trabajo colaborativo entre los países y entre distintas regiones y sectores, y yo creo que deberíamos aprender de esa experiencia y traerla también para acelerar la entrada de la economía de hidrógeno en el país. Gracias, Marcela. Y tenemos una pregunta que quizás la puede contestar Max o se complementan, que es ¿cómo podemos bajar el costo de producción para exportar y llegar a precio competitivo a mercados demandantes? No sé, Max, si te gustaría tocar ese punto. Sí, primero felicitar a la Marcela por su respuesta anterior, me sumo completamente a lo que ella dijo. Nosotros miramos con muy buenos ojos los proyectos que integran distintos actores locales y hacen un proyecto inteligente para romper las brechas de competitividad que hoy día tiene el hidrógeno, ¿cierto? Tal como lo estamos viendo Europa y como lo promueve a través de estos Hydrogen Valleys y en fin. Ahora, nosotros el mercado también va eligiendo dónde hacer su apuesta, y nosotros creemos que va bastante en paralelo el desarrollo de los proyectos para demanda local como para los de exportación, y creo que más que créditos, al revés, como dijo la Marcela, se necesitan y se complementan. Sobre la pregunta de los costos, ¿cómo podemos hacer para reducir los costos? Mira, la verdad es que yo creo que desde Chile nos va a liderar en que se reduzcan los costos del hidrógeno a nivel global. Lo que pasa es que hoy día entre el 60 y el 80% del costo de la producción del hidrógeno es el costo de la electricidad renovable. Y en eso Chile está muy bien. Lo vimos en la última licitación para los clientes regulados. Logramos precios 100% renovables, los más competitivos que se han visto en Latinoamérica. En fin, incluso hubo oferentes que llegaron a $13 el megawatt hora, que son
precios récord también en concentración solar de potencia, en fin, creo que desde la parte de la generación eléctrica renovable, que es el principal componente del costo del hidrógeno, Chile está muy bien, pero luego, y donde hay más espacio para reducir el costo, es los componentes, ¿cierto? Aguas abajo, el electrolizador. Hoy día hay una proyección muy grande de crecimiento de electrolizadores y en distintas tecnologías y optimización de la tecnología, pero la producción de electrolizadores hoy día es pequeña, si bien una tecnología antigua es menor. Entonces ahí va a venir un componente muy alto de reducción de costos, pero Chile no va a liderar en eso, sino que va a importar seguramente esos electrolizadores producidos hoy día hay muchos competidores en distintas partes del mundo, Europa, Asia principalmente. Entonces, y del balance de planta asociado al electrolizador y luego el producto final que se quiera hacer, ya sea amoníaco, metanol, también hay mucho espacio para innovación y reducción de costos porque el hidrógeno está viviendo un momento muy importante de inversiones y eso es un círculo virtuoso de innovación y reducción de costos, escalamiento, en fin. Entonces, los proyectos van a ir reduciendo sus costos en la medida que los componentes de la producción vayan bajando también, y por el tamaño, por la escala de los proyectos. Hay clarísimas economías de escala. Entonces, los desarrolladores se enfrentan al dilema de, si hoy día hacen un proyecto muy grande, que me mejora los números hoy, yo fijo mi precio, pero quedo fuera de posibles reducciones de costos en los distintos componentes que vengan durante la década. Entonces, ese es un dilema y por eso también requiere apoyo, intervención estatal, como lo están haciendo distintos países. Pero si lo fijamos hoy día, el hidrógeno, por ejemplo, el concurso de la Corfo que nombré, los precios están muy cerca, en muchas aplicaciones, de ser competitivos. Por ejemplo, en el amoníaco verde, que el amoníaco tradicional es en base al reformado del gas, que fluctúa. Hoy día está muy caro porque el gas está muy caro, ¿cierto? Pero hay momentos que baja cuando hay mayor oferta de gas en el mundo. Pero cuando uno hace un proyecto de hidrógeno verde para hacer amoníaco, uno fija el precio. Y hoy día los desarrolladores están llegando a precios cercanos a los $500 la tonelada, que es muy atractivo. Hay otros usos que va a costar más desplazar, ¿cierto? Uno tiene que competir contra quien quiere reemplazar. Pero creo que los precios están acercándose a ser competitivos y Chile va a meterse en esa carrera en la medida que logre hacer proyectos de gran escala y que logren esos precios más bajos a nivel global, compitiendo con los proyectos en Omán, Arabia Saudita, Australia y otros países. Gracias, Max. Hoy nos quedan un par de minutitos y antes de hacer una última vuelta de unos segundos de cada uno de ustedes, quería preguntarle a Marcela. Marcela, en tu visión, ¿cuáles son los elementos que se deben evitar en este proceso de adopción del hidrógeno verde y los riesgos que se puedan presentar en la expansión de su uso? En un minuto, si lo pudiese responder. Bueno, yo creo que no tanto desde el punto de vista técnico, porque eso lo hemos hablado ya en las conversaciones. Yo creo que hay un riesgo grande, que es que no seamos capaces de convencer a la ciudadanía que esta es una oportunidad grande para Chile, y que esto se quede solo alojado en algunas élites, en los grandes actores digamos, económicos, y que esto definitivamente no genere digamos, un beneficio que sea más palpable. Entonces, si bien los proyectos de exportación son importantes porque nos van a dar competitividad, nos van a permitir, como decía Max, probablemente tener competitividad de precios antes de lo que tendríamos con una carrera más larga, tenemos que ser capaces de demostrarle también a la ciudadanía y mostrar usos virtuosos del hidrógeno de forma interna,
porque si no nos vamos a encontrar con oposición, y si nosotros no somos capaces de explicarle a la ciudadanía que aquí hay un beneficio para todos, y que no es solo por descarbonizar al resto del mundo, ¿no? Que Chile vamos a ser un proveedor para que otros logren sus metas, podríamos tener un problema. Así que yo creo que esa dimensión tenemos que tenerla muy clara, lo mismo que desmitificar algunos temas con los temas de seguridad, y por eso que nosotros estamos trabajando en BioBio con los bomberos, para que los bomberos también empiecen a familiarizarse con estos temas y se transforme el hidrógeno en un energético más y muy aceptado por toda la sociedad. Muchas gracias, Marcela. Y en el último minuto de cierre que nos queda, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que en unos pocos segundos puedan dejar un mensaje a la audiencia, un mensaje en esta materia y en la oportunidad que significa. Quisiera partir por Marianne. Yeah, I think and this builds Bueno, on creo what que Max and Marcela just said. Max y Marcela han mencionado que cuando uno tiene una base y que va a escalar hacia lo que es lo renovable, como en este caso la política de hidrógeno, esa es la base. Y eso va a ser una solución importante porque se puede utilizar electricidad de distintas maneras dependiendo de cómo la tecnología se haya desarrollado. Lo puede utilizar de forma directa en la industria, en los negocios, en los hogares, para producir hidrógeno y para el transporte. Por lo tanto, el desarrollo de una tecnología escalable y a buen precio es una gran solución. Y eso va a permitir que el hidrógeno también avance. Y si alguien se puede lograr esto, puede hacer que todos los demás elementos decarbonicen la economía. Por lo tanto, es un gran paso. Y Chile está muy bien posicionado, está en la senda correcta. Un mensaje general de transición energética, combatir la crisis climática en la que vivimos. Tenemos que como planeta ser capaces muy pronto de abandonar nuestra dependencia de los combustibles fósiles y tenemos que buscar ser muy agresivos, tener mucho liderazgo para poder encontrar esas soluciones que nos van a permitir salir de esta dependencia. Hay que ser igual de ambicioso con transmisión de la electricidad, con almacenamiento, con distintas tecnologías. Todas tienen un espacio y el hidrógeno es una de ellas. Pero como dijo Marcela, para que esto ocurra en Chile, tenemos que como país ser capaces de ponernos de acuerdo y remar todo en el mismo sentido, porque esto no es una necesidad de un gobierno o de una administración en particular, esto es un tema país, una política de Estado que todos deberíamos estar mirándola de la misma forma, porque el objetivo común es compartido y no nos podemos escapar de él. Eso. Marcela. Bueno, solo un mensaje final, porque he dicho casi todo lo que quería comentar, pero yo veo en esta oportunidad de la economía del hidrógeno una posibilidad cierta para que esto realmente se transforme en un driver de innovación en Chile, que realmente permee a todo el ecosistema y que efectivamente como en este tema no estamos llegando tan tarde respecto de lo que está el resto del mundo, estamos a tiempo. Yo quisiera hacer un llamado a que esto efectivamente se transforme en una política muy integral que permita que muchos actores, las universidades, los centros de formación técnica, los centros tecnológicos, las startups, los emprendedores, efectivamente se suban a esta revolución y podamos tener ese sueño de que efectivamente podamos sofisticar nuestro tejido productivo, que tengamos muchas empresas pequeñas, ágiles, generando innovaciones, nuevas tecnologías para el uso, para toda la cadena de valor del hidrógeno, y por qué no pensar en que también podríamos ser capaces de exportar tecnología y servicios desde Chile a la región y hacia el mundo. Así es que yo creo que hay que soñar y ser realista con hojas de ruta muy concretas e ir poniendo los incentivos y los apoyos públicos para que estas cosas se transformen en una realidad. Muchas gracias, Marcela, y varios elementos que sin duda podrían presentar una gran oportunidad tanto para Chile como para California. Así que
Agradecerle a ustedes, a los panelistas, en nombre del Consejo Chile-California, el Ministerio de Energía, les agradezco mucho haber participado en este webinar y a la audiencia que nos acompaña. Este es el último webinar del ciclo, pero no esperemos, que sin duda va a haber un segundo ciclo al respecto de distintos temas y sobre todo profundizar en este. Y darle un agradecimiento especial a nuestros sponsors también, como lo dije al principio, que es ACESOL, Generadoras de Chile y el World Energy Council, por promover iniciativas de esta naturaleza. Muy buenas tardes y nos vemos pronto. Muchas gracias.